Bueno, Nada, muchas gracias, Asier, por aceptar, ¿no?, la invitación a hacer la llamada. Como te he comentado, creo que al final, pues tu caso, ¿no?, dentro del programa eh, puede inspirar a muchos jugadores que te puedan ver ahora que están fuera del programa, que están comenzando el programa, porque al final has sido un jugador súper comprometido, o sea, súper comprometido, que has estado todo el rato ahí al pie del cañón, como hemos estado hablando ahora también en la charla, que has estado dispuesto a invertir, incluso en ciertos momentos, si necesitabas algo, pues estabas ahí dispuesto, atento, preguntando dudas, así que creo que esa es la actitud correcta que todo jugador tiene que tener para conseguir resultados, como lo has tenido tú. Y nada, muchas gracias sobre todo por hacer la llamada, porque no solo vas a poder ayudar a otros jugadores, sino creo que también vas a poder inspirarlos a realmente cómo llevar el programa de la forma adecuada para realmente, pues, conseguir resultados, que es lo que va buscando todo jugador. Para que te conozcan así un poco más, porque es verdad que yo ya te conozco, que conozco tu caso, que vamos a seguir trabajando juntos. Nada, simplemente coméntanos un poco quién eres, a qué te dedicas, dónde juegas, qué es un poco lo que haces. bueno, pues dedicarme dedico, sin más, trabajo en una fábrica y al final mi día a día es jugar entre semana 2, 3 partidos de pádel con amigos así de nivel guay, que subamos la gota y lo pasamos bien. Y jugamos aquí en el País Vasco y sin más. Vamos, hace 2 o 3 años encontré el pádel y me encanta. Al final, muchos, como muchos, ¿no? Al final, cuando empiezas a jugar al pádel, lo conoces, como se despierta, ¿no? Esa pasión, Eh, esto que es, yo quiero seguir jugando. ¿Cómo fue un poco el paso de Asier? Porque recuerdo que hablamos por Instagram, luego tuvimos la llamada, estuvimos hablando un poco más de tu situación personal. ¿Cómo fue el conocerme a mí? Es decir, ¿cómo me conociste? ¿Me conocías de antes? ¿Me conociste por redes? ¿Cómo fue un poco todo ese proceso de conocerme y hablar conmigo? Pues conocerte conocí por redes bastante antes de hablarte, igual medio año o incluso un año también. De esto que te aparece algo, lo empiezas a seguir porque te puede llegar a interesar o así, pero sí que hasta que no. Bueno, o sea, después de mucho tiempo viéndote y tal, o sea, es algo que me llama mucho la atención, sin más. Y sí, por redes, por Instagram, concretamente. Eso es. Nada, ¿cómo fue o sea, los primeros contactos que tuvimos? Es decir, ya contactaste conmigo, recuerdo, por no, ese cambio, ¿no?, que querías ahí dar. Tuvimos esa primera llamada inicial en la que hablamos un poco más sobre tu situación, veíamos si podíamos ayudarte, si no podíamos ayudarte. ¿Cómo era esa primera situación tuya inicial antes de empezar a trabajar conmigo? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo era esa situación o por qué querías dar ese cambio? Pues simplemente porque ya llevaba un tiempo jugando a nivel bueno, pero sí que estaba como no estancado a nivel de juego, pero sí físicamente. O sea, si quería pegar un paso, sabía que físicamente lo podía dar. O sea, era la forma de dar el paso más grande. Pues al final, a nivel de juego, ya hay un momento que es más difícil mejorar. Puedes mejorar, pero es más difícil. Pero a nivel físico, claro, nunca nadie, casi nadie se prepara así para jugar al pádel así amateur físicamente. Entonces, es algo que me llama la atención y como me gusta encontrarme bien en pista y encontrarme bien en el día a día, pues por eso, al de un tiempo ya pensándolo, dije, mira, pues después de verano voy a contactar con él y a ver cómo va el tema. Genial. Nada, al final, como dices, yo creo que en tu caso, ¿no?, en el pádel un poco más amateur, aunque ya cada vez yo creo que más, porque muchas veces, ¿no?, en competición y demás, ya cada vez se ve más que o eres un gran atleta o nada, pero en el pádel amateur muchas veces como que se pasa desapercibido, ¿no?, el tema de la preparación física, cuando hay que realmente estar preparado para jugar, porque luego llega todo el tema de las lesiones, luego llega también todo el tema del no encontrarte bien dentro de pista, el frustrarte por no llegar a equipola. ¿Cómo era así en tu caso, no, esa situación? Porque recuerdo, ¿no?, que me comentabas que tú principalmente, no recuerdo ahora exactamente lo del tema de las lesiones y demás, pero sí que es verdad que te sentías como un jugador un poco más lento, que le costaba, ¿no?, todo el tema de la reactividad, de acelerar, de llegar, ¿no?, a equipola. ¿Cómo era un poco, no sé si me puedes describir un poco ahí el cómo te sentías ahí previamente dentro de pista? Hombre, yo era un jugador que a nivel de estar quieto, moviéndome poco, me encuentro muy bien, pero sí que igual ves otra gente que es muy explosiva así y dices, joder, si correría como él, más lo que tengo, ¿cómo sería? No voy a ser profesional, pero sí que siempre mola más o que te echen una bola lejos y llegar antes que decir, pues no llego porque no puedo, porque igual peso más que los demás y soy más grande
tienes esa falta de explosividad y así. Y un poco eso. Claro, Y bueno, dime. mi nivel ese, o sea, mi nivel más que nada eso, que a nivel de juego sí que me encontraba muy bien, pero a nivel de físico sí que sabía que tenía mucho margen de mejora. Sí, era como, creo que lo hablamos, ¿no? En esa llamada, que era como para ti, era como lo que tú veías que más te iba a hacer evolucionar como jugador, lo que más veías que te iba a hacer seguir subiendo, ¿no? De nivel. Bien, encima yo al tema del físico siempre o sea, siempre he visto que es muy importante, o sea, a nivel de agua, todos los deportes, el pádel, el fútbol, el tenis, o sea, si estás un paso por encima del físico, puede ser igual de talento o de jugador, pero si uno está un paso por encima del otro en el físico, le va a pasar por encima. Y eso se ve en todos los deportes. Al final es como, no solo te va a ayudar a nivel físico, que al final en competición, pues un 1% marca el detalle es lo que te hace llevar un partido u otro, Eso es. sino a nivel técnico también, porque llegas ante a las bolas, a nivel táctico llegas más fresco, puedes pensar mejor dónde tirarlas, a nivel mental sabes que estás preparado para esas situaciones, esos terceros sets, esos tiebreaks, entonces pues no solo te ayuda, ¿no? En ese aspecto físico como tal. Eh, Tú, Asier, particularmente, no nos conocíamos, o sea, nos conocimos por redes, verdad que llevabas tiempo siguiéndome y demás, pero es verdad que no habíamos tenido un contacto uno a uno, ni en persona, ni nada por el estilo, hasta esa llamada. ¿Qué medios tenías antes de dar ese paso a comenzar conmigo? Además, recuerdo que tú fuiste de los que tuvo que pensar también un poco si dar ese paso o no darlo. ¿Qué medios tenías antes de empezar conmigo? Miedo sobre todo o sea, al compromiso. Bueno, al no estar comprometido ya, no tenía miedo del programa, simplemente al final es personal, el tener una rutina y pues yo encima hace años fui al gimnasio y no es algo que me mole, también me costaba encontrar resultados, depende de lo que tendrías o lo que sea. Y a nivel de compromiso sí que tenía un poco miedo de pues tener 4 días de entrenamiento y decir, hoy no voy a entrenar, que no me apetece y no pasa nada. Pues eso sí que tenía miedo, porque al final siempre te encuentras bien cuando entrenas. Entonces eso sí que tenía miedo, porque cuando un día no entrenas, el día siguiente igual tampoco, la semana siguiente el primer día tampoco, y en ese sentido sí que tenía un poco miedo. Claro. Me resulta ser súper curioso porque justo al principio de la charla lo que he dicho de ti era como que eras un jugador súper comprometido y el miedo que tenías era justo ese. Entonces, ¿qué crees o por qué crees que ha pasado eso? Es decir, ese cambio de chip o ese cambio, ¿no? de mentalidad o de esa actitud de decir, a día de hoy, así es, en lo que llevas de programa, tendrás un 100% de sesiones completadas o un 90% Ya. como poco, y tu miedo principal era no estar comprometido. ¿Qué ha pasado para que eso ocurra? Pues seguramente sobre todo, bueno, tampoco me gustaba rollo así de gimnasio, no me gustaba ir, por eso te dije también que me gustaba entrenar en casa. Porque al final lo tengo más cerca y me siento cómodo en casa, no me gusta tampoco entrar con la gente. Y luego también a nivel de compromiso, o sea, me considero comprometido, pero claro, al ya ir al gimnasio hace años y no seguir con ese compromiso, pues siempre tienes miedo a ese... Claro. Pero bueno, como al final son ejercicios que es una hora o hora y media como mucho, lo hago a gusto. Hay ejercicios que cuestan más, cuestan menos, pero en general se hace a gusto, se hace ameno, para que me entiendas. Y encima luego, sobre todo, que ver resultados, que al final es lo más importante. Cuando no ves resultados es cuando pierdes el compromiso. Que muchas Sí. veces igual es problema tuyo que no estás haciendo bien o no estás haciendo mal, pero cuando ves resultados, sobre todo es cuando más quieres hacer. Sí, al final es como, yo creo que lo hablamos también, ¿no? En esa llamada inicial, que es como ir a trabajar y que no te paguen. Pues vas un Eso mes, es, el siguiente ya empiezan las dudas y al tercero ya igual no vas. Aquí ya. es igual, si estás entrenando, esforzándote, sacrificando, entre comillas, muchas cosas para no ver resultados, pues cuesta cada vez más. ¿En qué sientes así principalmente que nosotros te estamos ayudando desde el programa como jugador? Eh, Sobre todo en el tema me gusta mucho el tema de los teses. O sea, luego de ayudar, pues que me lo adaptas un poco, pues cuando te pongo que quiero, oye, estoy reventado, mañana quiero recuperación porque necesito un poco recuperar. O también esta semana cámbiame porque me voy de viaje y solo puedo entrenar 3 días. O cosas así, siempre estás ahí para cambiarlo, para adaptarlo. O, oye, este ejercicio cámbiame que no puedo hacerlo en casa porque esto, pues me lo adaptas y me pones otra cosa. Entonces, en ese sentido, siempre estás ahí para ayudar.
Genial. para cambiar y todo. Eso es, al final creo que es algo importante porque en el día a día de un jugador que no solo tiene esa parte física, sino que tiene esos partidos y esas cosas extraordinarias, trabajo, etcétera, etcétera, pues puedes tener días peores, mejores, tener una molestia en X zona o lo que sea. Entonces hay que estar siempre al loro, atento, ¿no? Sí. Dentro de pista y demás, a nivel físico, ¿no? ¿Qué cambios has tenido a lo largo del programa? Es decir, ¿cómo habías entrado? ¿Sigues a día de hoy dentro del programa? Es decir, ¿cómo estás ahora dentro del programa? Hombre, ahora sobre todo lo que más cambio he notado, sobre todo es el tema de la explosividad, que es lo que más pedía sobre todo, porque es lo que más, al final cuando eres alguien grande que pesa y así, es lo que más cuesta, el tema de la arrancada, de correr para atrás, correr para adelante, el tema de estar parado y la actividad. Y eso es lo que más he notado que he mejorado. Que ahora estoy en pista y me encuentro mucho más rápido, mucho más, que reacciono mucho antes a todo. ¿Cómo crees que te ha ayudado eso, el estar más rápido, el estar más activo dentro de pista como jugador? Ayudar, hombre, el ayudar, que me siento mucho mejor yo jugando y luego también ayudar a nivel de juego, pues llegas antes a las bolas, llegas a bolas que antes no llegabas y eran punto directamente. Entonces, un poco a nivel personal que te sientes mucho mejor y a nivel de juego, de táctico, pues al final todo ayuda. Al final, el llegar a una bola que antes no llegabas, es que es todo. Es diferente darle una vida más, ¿no? A esa bola Claro, al final. eso es. Eso es. Sí. Vale, genial, nada, así es la última. ¿Qué le dirías, no? Bueno, antes de esa, si recomendarías el programa, tú personalmente, ¿recomendarías el programa de Padre Listo, Fuerte y Rápido? Sí, yo sí. Yo Vale. era algo que tenía dudas más que nada bueno, nunca sabes cómo va a ser, pero sí que con el trabajo que haces día a día en Instagram, no tenía muchas dudas de tu trabajo, pero sí que luego te adaptas todo a cada persona y en ese sentido se hace muy cómodo. Genial, nada, eso era la primera duda que tenía, aunque bueno, como habíamos hablado antes y demás, yo más o menos decía seguro que sí, pero bueno, quería preguntártela también. Y nada, la segunda simplemente, ¿no? Que le dirías a ese jugador que quizás está en esa misma situación que tú estabas hace 3 meses, que se está pensando si entrar, no entrar al programa, que está con esas dudas, ¿no? Iniciales de no sé si sí, si no, si hablarle, si no hablarle, ¿qué le dirías a ese tipo de jugador? Hombre, sobre todo que no tenga miedo, porque al final el programa funciona, ya el tener el compromiso de cada uno, pero que no tenga miedo a mejorar en ese aspecto, que al final es algo que todos podemos mejorar y sin más. Sobre todo que no tenga miedo a fallar, sobre todo. Eso es, muchas veces como ese miedo a fallar nos paraliza cuando muchas veces quedarse en esa misma situación en la que estamos es lo Es que peor. nos va a hacer fallar realmente, porque Eso es. intentarlo, entre comillas, y conseguir una pequeña mejora o una forma de saber que no era posible o lo que sea, pues no es fallar, es simplemente pues luchar por lo que realmente quieres. Así que nada, Sier, muchísimas gracias por la llamada. Como te he dicho, creo que va a poder inspirar a muchos jugadores a saber qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer para realmente pues, conseguir esos resultados. Y nada, como siempre te digo, seguimos trabajando y a darle caña ahí en el programa.